Sí, señor, somos nosotros, somos Átomos y Bits, no os habéis equivocado, no, es que año nuevo, vida nueva, sintonía nueva, y aquí estamos con nuestro nuevo ritmito. La voz, como podéis comprobar, viene siendo la misma de la semana pasada, pero es que este año las gripes vienen dando verdaderamente fuerte, pero no importa, porque aquí estamos nosotros para contaros. Pase lo que pase, caiga lo que caiga, nieve, truene, haga sequía o lo que haga falta, todas las noticias de ciencia y de tecnología que llegan cada semana. Lo hacemos en esta ocasión con Paco Minayo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos va a contar enseguida todo lo último, y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Hoy con José Manuel, ¿cómo estás, compañero? ¿Nos oyes bien? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Perfectamente. Pues queremos tratar en este programa, para empezar, un asunto que ha traído de cabeza a un montón de generaciones, especialmente masculinas, desde siempre. ¿El tamaño importa o no importa? Y ya sabéis Ay, a qué tamaño nos referimos. pues sí, precisamente a ese, al tamaño del pene. ¿Para qué vamos a apuntarlo? Nada, sin Bueno, medias tintas. a ver, llevamos décadas escuchando, o sea, yo creo que eso de que el tamaño no importa es una de las frases más célebres, más famosas y más repetidas en la historia, ¿no? Sí. Desde la cultura popular, la psicología, libros de autoayuda, que si los centros del placer de la mujer, que si el tamaño, lo importante es cómo utilizar la cosa y no el tamaño que tenga, en fin. Lo Lo importante es que participar. lo importante es participar, claro. Era una especie de pacto de no agresión social para evitar las comparaciones, ¿no? Sobre todo las odiosas. Pero ahí está la ciencia y sabes que se han escrito otras veces ensayos sobre esto, ensayos científicos, pero un nuevo estudio desde un punto de vista muy diferente, que acaba de salir en PLOS Biology, acaba de echar un jarro de agua fría a los amantes del no importa, porque ha hecho un estudio desde el punto de vista evolutivo. Ha sido un equipo de investigadores australianos y, por desgracia, ha confirmado lo que ya muchos sospechaban, que el tamaño del pene sí que importa. Y no solamente le importa a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Mm. A ver, es que por muchas encuestas, por muchos tratados sociales que hagamos, la biología evolutiva no entiende de correcciones políticas ni de paños calientes. La evolución es despiadada, es eficaz. Y si hay un rasgo físico que perdura, eso significa, si perdura durante los milenios, significa que hay una razón de peso para que eso sea así. Y en este caso concreto, el del tamaño del pene, la razón es doble: atracción sexual y competición entre machos. A ver, mmm, hay algo que es indiscutible. El pene humano, dentro de los primates, es el mayor de todos. O sea, el ser humano es el que posee el pene más grande en relación al tamaño corporal, ¿no? Es más grande que el de los gorilas, que el de los chimpancés y el del resto de los primatos. Pero claro, si el tamaño fuera irrelevante, razonan estos científicos, ¿por qué la naturaleza nos dio ese atributo tan visible y tan costoso energéticamente, ¿no? En comparación con los chimpancés o con los gorilas, que lo tienen más pequeño? ¿Por qué los humanos, no? Bueno, pues el nuevo estudio pone los puntos sobre las íes y nos lo explica. Ya te digo que no se trata ni de encuestas ni de nada. Utilizaron una tecnología de generación de imágenes por ordenador y reclutaron a 800 voluntarios, 600 hombres y 200 mujeres. Y les enseñaron a todos figuras hechas por ordenador, figuras tridimensionales, en las que variaban tres factores: la altura, es decir, sujetos más o menos altos; la forma del torso, es decir, con forma de V, con los hombros más anchos y las caderas más estrechas, totalmente rectas, y en forma de A, con los hombros más estrechos que las caderas; y por supuesto el tamaño del pene flácido, cada vez más grande, ¿no? Sí. Los resultados: un jarro de agua fría, sobre todo para los que creían que no importaba. Las mujeres, en su extrema mayoría, calificaron como más atractivos sexualmente a los hombres con una mayor estatura, con un torso en forma de V y, efectivamente, con un pene más grande. Aunque aquí hay que decir que las mujeres dieron
un sesgo, hay un matiz muy importante, y es que no vale cualquier tamaño. Es decir, cuanto más grande mejor, pero hasta un cierto límite, porque a partir de ciertas dimensiones la atracción femenina disminuye. Sí. Es decir, que hay un punto de saturación donde más tamaño o más centímetros no significa tener más éxito, ¿vale? Aunque las preferencias por el tamaño superior es innegable, ¿no? Pero hasta un cierto límite. Pero lo más novedoso, quizá, de este nuevo estudio no es lo que opinan ellas, sino lo que sentimos los varones, los hombres, ¿no? Y el estudio lo que sugiere es que evolutivamente nuestro pene no solo evolucionó como una herramienta de seducción, sino como una señal de advertencia para los machos rivales. Mm. Vamos a ver, ¿qué pasó cuando a los varones participantes en el estudio se les mostraron las mismas figuras? Bueno, pues invariablemente los que tenían los genitales más grandes eran percibidos como más amenazadores, tanto en una supuesta pelea física como en la competencia por una pareja. Los hombres calificaban a los rivales con penes más grandes como más amenazantes y más competitivos sexualmente, ¿va? Es algo parecido a lo que en otras especies es el tamaño de los cuernos de los ciervos Sí. o de los rinocerontes, es decir, el tamaño, ¿no? El tamaño de las armas, ¿no? Bueno, pero además, según este estudio, los hombres no tienen el mismo límite que las mujeres. Es decir, cuanto más grande, más amenazador. Da igual, aunque sea desproporcionado, ¿no? Es decir, sobreestiman la importancia de estos rasgos con respecto a las mujeres. Ellas tenían un límite, pero los hombres nada. Incluso los que tenían penes exagerados eran una amenaza todavía más grande que los que lo tenían solamente grande, digámoslo así, ¿no? Y Hemos definido el límite que tiene para las mujeres, o sea, hasta qué punto es para las no, mujeres. es muy variable, pero claro, cuando tú ves la típica imagen de un pene, que ves claramente que es desmesurado, bueno, Sí, pues eso no le atrae a las mujeres, ya. ¿vale? Un pene grande, sí, pero claro, no sabemos exactamente porque también es muy subjetivo, ¿no? Y en los hombres, que es lo que te decíamos, que veían, incluso los penes exagerados, no distinguen entre grandes y exagerados, ¿no? Cuanto más grandes, más amenazadores. Eso, según el estudio, es un mecanismo primitivo, porque una gran estatura junto con un pene grande, pues en la prehistoria, sin ropas y sin nada que nos tapara, pues era una especie de proclama de tener un alto nivel de testosterona y una mayor capacidad Para engendrar. para claro, para engendrar y para luchar. O sea, para mayor fuerza, mayor potencia física también, ¿no? Es decir, la evolución favoreció el crecimiento del órgano sexual humano por encima del de otros primates por dos razones: para gustar más a las hembras y para asustar mejor a los machos. Esta es la conclusión de este estudio. Y bueno, me gustaría terminar con esto de que tengamos el pene más grande no nos tiene más grande que otros primates, no nos tiene que llevar a engaño, ¿no? O sea, ni hacernos sentir especialmente dotados, ¿no? Porque vale con los primates, pero es que hay otros animales que nos destrozan en eso, ¿no? En cuanto al tamaño del pene. A ver, en términos absolutos, piensa en el pene de la ballena azul. Madre mía, 2,5 metros o 3 metros madre mía. y con un diámetro de 30 centímetros. Sí. O sea, no hay competición con esto, pero claro, la ballena azul es muy grande, pero si hablamos del tamaño relativo, es decir, del porcentaje de centímetros que tiene el pene con respecto al tamaño del cuerpo, pues ahí todavía es peor, ¿no? Porque resulta que uno de los animales más dotados, ¿sabes cuál es? No sé, dime. El percebe. Los percebes, estos que nos comemos de las rías gallegas. Sí, Bueno, pues estos tienen un pene que puede llegar hasta 8 veces la longitud del cuerpo. fíjate. ¿Qué O es lo que sea, nos comemos precisamente? ¿qué es lo que nos comemos? O sea, imagínate que un humano tuviera esas proporciones, pues tendríamos un pene de 14 metros o una cosa así, ¿no? O sea, y luego hay un pato, que es el pato del agua argentino, que es modesto, tiene 40, no llega a medio metro,
Sí. pero que sin embargo tiene un pene en forma de sacacorchos que cuando se desarrolla es más largo que su cuerpo. Así que ojo, ¿no? Así que ojo. ¿Qué es lo que nos muestra este estudio? Aparte de que el pene sí que importa, tanto del punto de vista sexual como del otro punto de vista, ¿no? Del punto de vista de la competición. Bueno, pues que nuestra anatomía, con el pene incluido, es el resultado de millones de años de evolución, de presiones selectivas. Y la selección sexual, es decir, lo que prefieren las hembras, y la competencia con la lucha entre machos, pues es con los dos factores que han contribuido a hacer el cuerpo del hombre moderno lo que es. Mm. Bueno, está bien. De todas maneras, yo me quedo muy tranquilo con lo que has contado, así que no hay Te ningún has quedado problema. tranquilo, Yo ¿no? estoy tranquilo, sí. Claro, claro, Estoy- claro. estoy- Esto solo lo callan los que tienen que callar. Eso es. Bueno, hoy, además de la biología humana y la anatomía humana, tenemos que volver a mirar al espacio, porque en este caso hay que hablar de un equipo de científicos españoles que está trabajando intensamente. Es curioso, ¿no? Porque la cantidad de gente española que está trabajando en la ciencia y lo poco que se sabe, lo poco que se conoce, pero que han realizado unos estudios muy interesantes buscando vida en el espacio. Cuéntanos. Claro, yo siempre que puedo destaco la labor de los españoles, ¿no? Esto es una labor conjunta. En realidad, la investigación la ha hecho el Instituto Max Planck, ¿no? De antropología evolutiva. Pero ha habido una participación española definitiva en una fase del trabajo que ahora te contaré, ¿no? Porque efectivamente se trataba de buscar moléculas orgánicas en el espacio y la definición de lo que había que buscar lo han hecho los alemanes y los instrumentos, los radiotelescopios que se han utilizado son españoles, el de Lleves, que está en Guadalajara, y el IRAN de Picobeleta, que está en Granada, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos al tema. Sabemos desde hace mucho que el espacio interestelar no está vacío, sino que está lleno de un montón de cosas. Y que es un enorme laboratorio químico donde los átomos se ensamblan de mil y una formas. Y esas formas no solamente incluyen materia inorgánica, sino un montón de tipos de moléculas orgánicas. Lo hemos hablado muchas veces aquí, que se han encontrado moléculas orgánicas, los ladrillos de la vida, en infinidad de sitios, ¿no? Eh, esa proliferación de moléculas orgánicas en el espacio ha llevado a una corriente cada vez mayor que nos lleva a pensar que la vida misma, la vida con mayúsculas, no es un accidente que solamente sucede en pocos lugares, como en la Tierra, no hemos encontrado ningún otro, sino que es una especie de característica fundamental del propio universo. Pero siempre hay un pero, ¿no? Y ha habido siempre un problema. Es decir, siempre se han encontrado, o desde hace bastante se encuentran moléculas orgánicas, pero ahí está un cierto límite. Y hay un problema que es, muchos investigadores lo llaman el misterio del azufre desaparecido, que es que efectivamente el azufre, que es un elemento esencial para la vida, fundamental en las proteínas y en las enzimas, y cuando miramos al espacio, prácticamente no existe. Ahí Es va. decir, en las mismas nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas, donde encontramos un montón de moléculas orgánicas, las moléculas más complejas de azufre, perdón, están ausentes. Solo se ven moléculas ridículamente pequeñas de azufre. Pero claro, ¿dónde están las más grandes? Es decir, las moléculas muy pequeñitas primero se tienen que hacer más grandes para que la evolución siga y luego eso dé lugar a combinaciones que llevan a la vida. Sí. ¿Cómo pasó la vida de esas moléculas sencillas? Hemos visto muchas, pero en estas moléculas complejas hemos visto algunas, pero no de azufre. ¿Dónde se han metido esas moléculas, no? Bueno, pues un equipo internacional, como decíamos antes, liderado por el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y con la participación del Centro de Astrobiología del CSIC y del INTA, aquí en España, pues por fin ha conseguido cazar a la bestia, a la molécula portadora de azufre más grande jamás detectada en el espacio, Ahí va. lo cual es un notición. Tiene un nombre técnico que es de los que echan para atrás, ¿no? A Que es ver. 2,5 ciclohexadieno 1 tiona. ¿Eh? Eso es ucraniano, Eh, ¿no?
No, es castellano, ¿no? Bueno, es C6H6S, pero la fórmula, ¿no? Pero es 2,5 ciclohexadieno 1-tiona. Madre. Bueno, para que nos entendamos, es un anillo de carbono y de azufre que está hecho de 13 átomos. 13 átomos es un auténtico gigante comparado con lo que se había encontrado hasta ahora, Mm. ¿vale? El hallazgo se ha publicado en Nature y es la prueba definitiva de que la química compleja, no solamente los elementos básicos y simples, sino la química más compleja, no necesita el calor de un sol, de una estrella para formarse. Puede ocurrir en el frío más absoluto del espacio, en la oscuridad, mucho antes de que existan planetas o de que existan las propias estrellas. Sí. A ver, no ha sido fácil encontrar esto, claro, no en vano no se había encontrado hasta ahora. ¿Qué es lo que hicieron? Pues apuntar los instrumentos hacia una nube de gas, una nube molecular que está cerca del centro de la galaxia, a unos 27.000 años luz de la Tierra, ¿no? Cerca del centro de la Vía Láctea. Y esta es una nube que es lo que los astrónomos llaman preestelar, es decir, un lugar en el que todavía no hay nada que brille, es una región oscura llena de polvo y de gas que está empezando a colapsar para que en el futuro va a generar nuevas estrellas, pero todavía no brillan, ¿vale? Y volvemos. Hasta ahora, las moléculas de azufre detectadas en este tipo de nubes preestelares habían sido, pues ya, como ya te digo, decepcionantemente sencillas, casi siempre con menos de 6 átomos. Pues, por ejemplo, el etanotiol o algunas otras moléculas. Pero en contraste con esto, los cometas que cruzan nuestro sistema solar, que se han podido analizar muy bien, y en muchos meteoritos que caen a la Tierra, la química del azufre es mucho más rica, mucho más compleja. Es decir, había un abismo entre lo que veíamos en las nubes moleculares y lo que se encontraba en las rocas de nuestro propio vecindario. Mm. ¿Dónde estaba ese nexo? ¿Cuál era ese puente? Bueno, pues ese puente es precisamente esa molécula que te he dicho, que es la 2,5 ciclohexadieno 1-tiona. Ese es el puente. Y esta vez es la primera vez que se detecta inequívocamente una molécula de azufre en forma de anillo en el espacio interestelar. ¿De acuerdo? Sí. Eh, ¿Cómo es posible, cómo se hace para encontrar algo tan pequeño, algo que no se había encontrado hasta ahora y que está además a 27.000 años luz de distancia? Bueno, en el espacio está claro que no podemos ver las moléculas. Hay que utilizar, o sea, con un telescopio óptico no ves las moléculas, evidentemente. Lo que tienes que hacer es otra cosa muy distinta, utilizar otro tipo de telescopio y escuchar la huella digital de ese elemento, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en el espacio las moléculas de cualquier elemento giran, vibran y cuando lo hacen emiten una serie de ondas de radio en unas frecuencias muy específicas, tan específicas que cada elemento, cada compuesto químico tiene su propia melodía individual, o sea, su Mm. propia música, su propia emisión en radio, su propia canción, podríamos decir, individual. Es decir, si conocemos la canción y la escuchamos fuera, sabemos que ese elemento relacionado con esa música está ahí. Mm. ¿Cuál era el problema? Que nadie conocía la canción que cantaba el 2,5 ciclohexadieno 1-tiona. Nadie conocía la canción. Es decir, esto fue lo que hicieron los alemanes en el Max Planck. Tuvieron que crear, averiguar cuál era esa música que daba esta molécula en concreto. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? Cogieron una molécula similar que se encuentra en la Tierra, que es mucho más simple, que es el tiofenol. El tiofenol es un líquido de estos que huelen a huevos podridos, ¿no? Y lo sometió a una descarga eléctrica muy alta de 1.000 voltios en su laboratorio. ¿Qué hicieron con esto? Pues romper la molécula, que después se vuelve a reconstruir, a recombinar en distintas condiciones energéticas y da lugar a distintas moléculas. Así que entre los varios productos, entre las varias moléculas que resultaron de esta recombinación después de haber sido rotas estas moléculas, pues apareció la que se estaba buscando.
la protagonista, nuestro famoso 2.5 ciclo hexadieno 1-tiona. Apareció. Al aparecer, utilizaron un espectrómetro, midieron la frecuencia de emisión de ondas de radio con una precisión de más de 7 dígitos, y es decir, ya tenían la música, ya tenían la canción, la huella dactilar de radio, ¿no? de esta molécula. Pues ahora solamente faltaba buscarla en el espacio. Y ahí es donde entran los españoles, que lo hicieron con estos dos telescopios, utilizaron estos dos telescopios que son dos joyas de la radioastronomía europea, y que son el radiotelescopio de 30 metros de Irán, en el Pico Veleta, en Granada, y el radiotelescopio de 40 metros de Debes, en Guadalajara, ¿no? Sí. Estos instrumentos son capaces de captar ondas milimétricas con una sensibilidad que muy pocos instrumentos en el mundo alcanzan. Es decir, captaron por fin esa música que habían definido los alemanes del Max Planck, compararon las huellas, la obtenida en el laboratorio con la observada, y por fin la señal estaba ahí. La coincidencia era perfecta. Ahí, a plena vista, escondida en esa nube a 27.000 años luz de la Tierra, estaba la huella de esta molécula compleja de azufre, ese eslabón perdido entre las moléculas súper sencillas y la vida orgánica. Tenemos que acercarnos a nuestra sección de la tecnología también. Hoy tenemos nuevos dispositivos, nuevos cacharritos que hay que examinar. Y bueno, tenemos el Moto G77, por ejemplo, que promete ser una de las grandes novedades, por lo menos de este principio de año, de 2026, ¿no, José Manuel? Sí, así es. Bueno, no solamente el G77, o sea, Motorola lo que acaba de hacer es presentar los nuevos integrantes de la generación de su familia G. Te recuerdo que hace más de 10 años, fue en 2013, salió el primer Moto G. Sí. Y en ese momento Motorola todavía no era consciente de que iba a inaugurar una categoría con ese teléfono. Es decir, fue el primer teléfono de gama media que demostraba que no hacía falta gastarse un sueldo entero para tener un teléfono potente, fiable, funcional y que tuviera todo lo necesario, ¿no? Sí. De hecho, ese dispositivo en 2013 se convirtió en el rey de la gama media y marcó el camino a seguir por el resto de la industria. Hoy, estamos en 2026, pues 13 y 13, hace 13 años después, pues hay una competencia enorme en esta gama media. Muchos de los dispositivos que analizamos aquí son de gama media, pero claro, Moto G sigue destacando y sigue renovándose año a año. Eso es lo que acaba de hacer ahora y lo ha hecho con 4 terminales, el Moto G67, el G77, que es el alto de gama, y 2 más simples, que son el G17 y el G17 Power. Toma. Veamos, ¿qué es lo que ha hecho Motorola? Bueno, pues ha hecho lo que suele hacer, escuchar las sugerencias de los usuarios. Es decir, esta nueva generación tiene, en general, mejores pantallas, mejores cámaras y mucha más resistencia para afrontar pues golpes, arañazos, etcétera, ¿no? Vamos a ver la pantalla. La pantalla es, sobre todo en los modelos superiores, en el G77 y en el 67, es una pantalla que Motorola ha llamado Extreme AMOLED. En la gama media normalmente hay pantallas OLED, que son funcionales, pero son poco brillantes. Bueno, pues esta pantalla, a la que Motorola llama Extreme AMOLED, tiene una resolución de 1.5K. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene una nitidez pues casi un 20% superior a los estándares de Full HD que son habituales, ¿no? Y además tiene un brillo pico de 5.000 nits, que no es nada habitual en esta gama. ¿Eso qué quiere decir? Que si que estamos ante un terminal que lo puedes tener bajo la luz directa del sol en pleno verano y que lees perfectamente todo lo que hay, ¿no? Por supuesto, tiene una tasa de refresco de 120 Hz adaptativa que garantiza la fluidez en el scroll, es decir, no hay esos saltitos en el scroll que vemos y que se deben a que son pantallas que tienen menos fluidez, ¿no?
¿Qué más tiene este G77, que es el más alto de esta nueva gama G? Pues tiene una cámara principal de 108 megapíxeles. Ha querido darle Motorola a este teléfono un sistema que es impresionante, porque en un teléfono de gama media tener un sensor de 108 megapíxeles y un zoom sin pérdida por 3, pues es algo importante, ¿no? Fíjate que la sensibilidad a la luz es 9 veces superior para la fotografía nocturna que en cualquier modelo anterior. Caramba. Es decir, esto acompañando al sensor principal, que es este que te he descrito, hay dos más modestos, pero claro, hay que tener en cuenta los precios que luego te diré, ¿no? Tenemos un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara selfie, que es la delantera, que es de 32, ¿no? En cuanto a potencia, Motorola ha apostado en este G77 por MediaTek, con un Dimensity 6400 de 6 nanómetros. ¿Que hay chips más potentes? Sí, pero este chip es lo suficientemente solvente para que, apoyándose en los 12 gigas de RAM que lleva, que además los puedes ampliar de forma eventual hasta 24, pues desde luego puede mover el sistema con una soltura enorme. La batería también es generosa, 5.200 miliamperios, y promete hasta 37 horas de uso ininterrumpido, que no está mal. Tiene también una carga rápida de 30 vatios, y aquí Motorola se ha quedado un pelín por detrás, porque otras marcas chinas tienen cargadores rápidos de 67 vatios e incluso más, ¿no? Luego está el Moto G67, que es más equilibrado. La cámara principal ya no es de 108 megapíxeles, sino una Sony de 50, que no está mal, pero es más limitado. Y luego están los Moto G17, que reducen aún más las especificaciones, pero se centran en una que es muy importante, sobre todo para los creadores de contenido, que es la batería. Y es que incorpora una batería de más de 6.000 miliamperios, que es una auténtica barbaridad. Una batería de 6.000 miliamperios que tiene para 2 días completos, sin pasar por el enchufe, prácticamente hagas lo que hagas, ¿no? Uh-huh. Y vamos con los precios, ¿no? Tenemos el Moto G77, se encuentra por 319 euros, que es un peligro, un auténtico peligro para sus rivales del mismo sector, y con la cámara de 108 megapíxeles, ¿no? El G67 cuesta menos, 239 euros, y los G17, si coges el normal, serán 189 euros, y si coges el Power, que es el que lleva la batería de 6.000 miliamperios, pues te costará 279 euros. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Está francamente bien. Es serie G, que es la serie media de Motorola, pero muy vitaminada, y vamos, tendrá, como todas las anteriores series G, a mí no me cabe duda de que va a tener muchísimo éxito. Yo he manejado, estos no todavía, porque acaban de salir, todavía no los he probado. Cuando los pruebe haremos un análisis, pero yo he manejado anteriores generaciones de Moto G y son unos teléfonos gozosísimos. Además, mantienen todas esas funciones que son exclusivas de Motorola. Por ejemplo, pues esto de que puedes encender la cámara sacudiendo el móvil y cosas así, ¿no? ¿Tiene la melodía esa de Hello Moto todavía? Sí, sí, la tiene. Muy bien. Pues con este repaso a la nueva serie de Motorola, vamos a cerrar nuestro Automosibis de esta semana, y bueno, pues nos encaminamos a la que viene, a ver si andamos ya un poquito más finos de todo lo que tenemos que andar en este caso. Don José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en Automosibis. Muchas gracias a ti. Hoy con Paco Minayo en la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y José Manuel Nieves, que nos está contando todas las noticias. Nos vemos en una semana.